Hoy te hablaré del caso Matthew Shepard, el brutal asesinato que conmocionó a los Estados Unidos. Fue en la madrugada del 7 de octubre cuando Matthew Shepard, de 21 años, había entrado solo en un bar de la ciudad de Laramie, sin saber que sería la presa de dos hombres que acabarían con su vida. Antes de contarte todo sobre este caso, que corra la intro. Bienvenidos a Vidas Desconocidas, donde exploramos casos inquietantes, misterios que te dejarán sin aliento y secretos aterradores. Mi nombre es Paco, comencemos. Matthew Wayne Shepard nació el 1 de diciembre de 1976 en Casper, Wyoming. Estudió en su pueblo hasta el penúltimo año de bachillerato. Sus padres, Judy y Dennis Shepard, se mudaron al país de Arabia Saudita debido al trabajo de Dennis. Mientras tanto, Matthew se mudó a Suiza para seguir sus estudios de bachillerato hasta su graduación en la American School en Suiza, que es un internado escolar. Al acabar la preparatoria, Matt regresó a la Universidad de Wyoming, donde estudió ciencias políticas. El estudiante de primer año de la Universidad de Wyoming era gay. Así que el día 6 de octubre se reúne con un grupo de amigos para planear la semana de conciencia sobre el colectivo LGBT que se celebraría en el campus. Cuando acabó la reunión aproximadamente como a las 10 de la noche, Matthew invitó al grupo a tomar una cerveza, pero no los pudo convencer de acompañarlo, así que él decide irse solo. Ese día en punto de las 11 llegó al local Fireside Lounge. El joven de 21 años acabó conversando con dos muchachos que instalaban techos, Russell Henderson y Aaron McKinney, de la misma edad que él. Ambos vieron que Matthew era un poco bajo de estatura y de complexión delgada, así que lo vieron como una presa fácil. El alguacil del condado de Albany, Dave O'Malley, quien lideró la investigación del caso, afirma que en la propia declaración, Aaron dijo que él y Russell fueron al baño del bar y planearon actuar como si fueran gay para ganarse la confianza de Matthew. Así que el tema de su orientación sexual sí estuvo desde el comienzo del contacto. Los asesinos le dirían luego a la policía que planearon atraer a Matthew hasta la camioneta de Aaron para poder robarle. Una vez en el vehículo, Aaron sacó un arma, le pegó a Shepard con la parte trasera del arma y le quitó su billetera, en la que había solo $20. Lo metieron a la camioneta ya contra su voluntad y se alejaron del pueblo por un camino de tierra que termina en una pradera algo rocosa con malezas crecidas. Russell usó la cuerda que había en la camioneta para atar a Matthew a una cerca hecha con troncos. Aaron empezó a golpear a su rehén ferozmente con la culata del arma. El alguacil afirma que el estudiante fue golpeado en la cabeza y la cara unas 22 veces con la parte trasera de un revólver muy grande. Además, agregó el alguacil, la única vez que he visto esas lesiones tan fuertes fue en accidentes de tráfico de alta velocidad, donde el cráneo tiende a fracturas por una compresión extremadamente violenta. La tarde siguiente, después de 18 horas de estar atado, un adolescente que transitaba con su bicicleta de montaña se fijó en lo que pensó era un espantapájaros caído o un disfraz de Halloween, ya que se acercaban esas fechas, hasta que se dio cuenta de que estaba equivocado y era una persona. Impresionado por lo que veía, dio aviso a la policía. Cuando la primera patrulla llegó al lugar de los hechos, se encontró ante una escena muy atroz. Cuenta la policía Reggie, quien fue la primera en llegar, y nos dice, el joven estaba con la espalda apoyada en un tronco y sus brazos detrás de él amarrados. Daba respiros largos y espaciados. Pensé que era mucho más joven porque no se podía distinguir su rostro. La oficial, actualmente ya retirada y de 57 años, intentó abrir la boca de Matthew para que pudiera respirar mejor, pero estaba firmemente cerrada. Hoy en día la cerca ha desaparecido. La antigua escena del crimen es un campo barrido por el viento, con algunos cactus y un poco de maleza. No hay nada que indique que este sea el lugar donde ocurrió la agresión letal que cambió a Estados Unidos. Matthew no solo tenía el bulbo raquídeo aplastado, sino también fracturas de los golpes del arma de Aaron. Sus padres viajaron a toda prisa hasta el hospital del estado de Colorado desde Arabia Saudita, donde Dennis Shepard trabajaba como inspector de plataformas petrolíferas. Su hijo nunca recuperó la conciencia y murió 5 días después del ataque. La noticia corrió como pólvora y los noticiarios hablaban de ese terrible asesinato como un crimen de odio.
2 días después del fallecimiento de Matthew, políticos y celebridades se reunieron en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos para participar en una vigilia multitudinaria. El presidente, Bill Clinton, habló en una rueda de prensa sobre estos lamentables acontecimientos. Good afternoon. Let me also take a moment here to offer my prayers and my condolences to the family of Matthew Shepard, as well as to the community of Laramie, Wyoming, and the university. While it wouldn't be proper for me to comment on the specifics of this case, I do want to say again, crimes of hate and crimes of violence cannot be tolerated in our country. El funeral se celebró el 16 de octubre de 1998 en el pueblo donde radica la familia Shepard, en Casper, Wyoming, con frío y un poco de nieve que había caído. Además tuvieron que aguantar una manifestación organizada por un predicador, el reverendo Fred Phelps, de la Iglesia Bautista de Westboro y sus fieles, entre ellos sus hijos, que sostenían pancartas con insultos para la comunidad gay. Equipos SWAT se ubicaron al frente y detrás del edificio y también había francotiradores que subieron a los techos para proteger a los asistentes al funeral. El asesinato de Shepard avivó la percepción de que los estados vaqueros y del centro del país eran una zona peligrosa para los gay. El abogado de Aaron, John Curtis, aseguró de que se trató de un robo que salió mal, aunque reconoce que la orientación sexual fue un factor importante pero no determinante. Además, el abogado expresó que básicamente eran unos jóvenes perdidos y afirma que en aquel momento ambos consumían metanfetamina a diario o por lo menos 2 veces por semana. Sin embargo, la propia retórica anti-gay de Aaron lo condena ante la opinión pública. En una primera confesión, Aaron dijo que atacó a Matthew porque el estudiante había puesto su mano sobre su pierna durante el trayecto. Aaron afirmó que le respondió, ¿adivina qué? No somos gay y te vamos a joder. En la corte, los abogados de Aaron quisieron destacar de que Matthew había desatado la furia de su cliente al tocarle la pierna, pero el juez desechó este argumento. El alguacil rechaza cualquier intento de restarle importancia a elementos gay en el asesinato, dado que si fue un crimen de odio. En la actualidad ambos asesinos están cumpliendo cadena perpetua por secuestro y asesinato. El proceso judicial también es recordado por una contraprotesta, cuando la Iglesia Bautista, encabezada de nuevo por el reverendo Phelps, regresó para la declaración de culpabilidad de Henderson. En abril de 1999, los amigos de Matthew esta vez estaban preparados. Nos cuenta Jim, tuvimos esta idea de poner unas alas gigantes que bloquearan los letreros, llegamos con atuendos hechos con sábanas blancas, cinta adhesiva y palos de hockey o tubos de PVC, nos paramos delante del reverendo y sus seguidores para tapar los letreros. Jim recuerda al religioso y a sus seguidores diciendo, son una desgracia. Podemos percibir el olor a azufre en ustedes. Jim Asburn era el presidente de la Asociación LGBT de la Universidad de Wyoming al momento de la muerte de Matthew. La muerte de Matthew inspiraría más tarde obras de teatro, documentales, un musical y varios libros. Según cuenta la mamá de Matthew en esa época, pocos podían imaginar que la gente todavía hablaría de mi hijo hoy en día. De pequeño, Matt siempre me preguntó, ¿crees que alguna vez seré famoso? Ahora sé que sí llegó a serlo, añade. La familia del estudiante fundó la Fundación Matthew Shepard, que ayudó a que se extendiera la Ley Federal de Crímenes de Odio para que incluyera la orientación sexual, el género o la discapacidad. Judy y Dennis estaban en la Casa Blanca con el entonces presidente Barack Obama en 2009 para presenciar la firma de la Ley de Prevención de Crímenes de Odio. Matthew Shepard y James Byrd. James Byrd fue un afroamericano asesinado en Texas en junio de 1998 por 3 supremacistas blancos que lo ataron a una camioneta y lo arrastraron. Pero eso sería otro caso. Hasta ahora, los padres habían conservado en casa la urna con las cenizas de su hijo Matt, en parte porque les preocupaba que su tumba fuera profanada, saqueada o vandalizada.
Ahora nos cuenta Judy, es un gran alivio para nosotros saber que estará a salvo y protegido por siempre, ya que sus cenizas fueron depositadas en una cripta el viernes 26 de octubre del 2018 en la Catedral Nacional de Washington, el hogar espiritual del país. Además, una colección de sus pertenencias, donada por la familia, fue puesta en exhibición en el Museo Nacional de Historia Estadounidense del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Coméntanos qué opinas de este caso. Deja un comentario. Te invito a suscribirte al canal y dejarnos un like. Nos vemos en un próximo caso de vidas desconocidas. Gracias por tu apoyo.